Hubo una época en la historia donde un solo nombre provocaba respeto, miedo y asombro: Nabucodonosor. Nació en el corazón de un imperio que comenzaba a rugir. Era hijo de Nabopolassar, el rey que liberó a Babilonia del yugo asirio. Pero Nabucodonosor no iba a conformarse con ser el heredero, no, su ambición era mucho más grande, quería gobernar el mundo conocido. Desde joven demostró ser un estratega brillante. No solo era fuerte en el campo de batalla, sino frío y calculador en la política. En poco tiempo, lideró campañas militares contra Egipto, Asiria y otras naciones, acumulando victorias una tras otra, como si el destino mismo le abriera paso. Pero su mayor hazaña, la que lo marcó para siempre, fue la conquista de Judá y Jerusalén. Aquel pequeño reino que se aferraba a su Dios con fuerza cayó ante el poder abrumador de Babilonia. El templo de Jerusalén fue saqueado, los tesoros sagrados robados y miles de hombres, mujeres y jóvenes fueron desterrados a Babilonia. Entre ellos, un joven llamado Daniel, aunque en ese momento Nabucodonosor no podía imaginar cuánto cambiaría su vida a aquel muchacho hebreo. Bajo su gobierno, Babilonia alcanzó un esplendor nunca antes visto: murallas colosales, templos majestuosos y jardines que parecían flotar en el aire. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, nacieron en su deseo de grandeza. Nabucodonosor lo tenía todo: poder, riqueza, gloria, pero había algo que su imperio no podía darle: la paz interior. Porque mientras su corona brillaba bajo el sol, una batalla aún más grande comenzaba a gestarse, no en el campo, sino en su propio espíritu. Y esa batalla tendría su primer aviso de lo alto: un sueño extraño, inquietante, un mensaje que ningún sabio del imperio podía interpretar, solo uno, un joven exiliado, con el favor del Dios del cielo. Una noche, el rey más poderoso del mundo despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Su respiración era agitada y su mirada vacía. Había tenido un sueño, uno tan vívido, tan extraño, que lo dejó temblando. Una estatua gigantesca, su cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies una mezcla frágil de hierro y barro. Luego, sin aviso, una piedra se desprendía del cielo, golpeaba los pies y destruía toda la estatua en segundos. El viento se llevaba los restos y solo la piedra permanecía, crecía hasta llenar toda la tierra. Nabucodonosor sabía que aquello no era un simple sueño, era un mensaje, pero ¿de quién? ¿Y qué significaba? Convocó a todos los sabios, adivinos y hechiceros de Babilonia. Les exigió no solo la interpretación, sino que también adivinaran el sueño sin que él lo dijera. Quería asegurarse de que no lo engañaran. Nadie pudo, nadie se atrevió, y entonces decretó la muerte para todos los sabios del reino. Fue en ese momento, cuando el caos se acercaba, que surgió una voz entre los exiliados hebreos, un joven llamado Daniel, conocido por su sabiduría y por adorar a un solo Dios. Pidió tiempo, y esa misma noche Dios le reveló el sueño. Daniel fue llevado ante el rey y sin temor dijo: «Lo que soñaste, oh rey, fue el plan de Dios para los reinos de la tierra. La estatua representa los imperios venideros. Tú eres la cabeza de oro, Nabucodonosor, pero vendrán otros después de ti, imperios de plata, bronce y hierro. Y al final un reino eterno que no será hecho por manos humanas, destruirá a todos los demás. Ese reino es de Dios». El rey quedó impactado, cayó de rodillas, honrando públicamente a Daniel. Reconoció que el Dios de Daniel era diferente, un Dios que revela misterios, que habla en sueños, que conoce el fin desde el principio, pero algo faltaba. Porque aunque Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, su corazón seguía lleno de orgullo. Él aún se veía como un Dios entre los hombres, y ese orgullo lo llevaría a desafiar directamente al cielo, no con palabras, sino con una estatua de oro, una mucho más grande y mucho más peligrosa. A pesar de haber presenciado el poder del Dios de Daniel, el corazón de Nabucodonosor seguía infectado por el veneno del orgullo. Había aceptado que ese Dios revelaba misterios, pero no estaba dispuesto a cederle el trono de su alma.
Así que, en un acto desafiante, levantó lo impensable, una estatua de oro puro de más de 27 metros de altura. Esta vez no era una visión celestial, era una declaración de poder, un monumento a sí mismo. Le mandó a colocar en la llanura de Dura una imagen imponente, cegado bajo el sol de Babilonia. Y entonces emitió un decreto. Al sonido de la trompeta, del arpa, del tambor, todos deben postrarse y adorar la estatua. Quien no lo haga será arrojado vivo al horno de fuego ardiente. La música sonó, la multitud se inclinó, pero 3 figuras quedaron de pie, inquebrantables, firmes. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, compañeros de Daniel, jóvenes hebreos, se negaron a arrodillarse ante un ídolo. Cuando el rey se enteró, su rostro se desfiguró de furia, le dio una última oportunidad y una advertencia escalofriante. ¿Y qué Dios podrá librarlo de mis manos? La respuesta fue firme: nuestro Dios puede liberarnos del fuego. Pero si no lo hace, igual no serviremos a tus dioses. La sentencia fue inmediata. El horno fue calentado 7 veces más. Los soldados que se acercaron a lanzarlos murieron por el calor abrasador, y los 3 jóvenes fueron arrojados al fuego. Pero entonces ocurrió el milagro. Desde su trono, Nabucodonosor se puso de pie atónito, miró dentro del horno y preguntó: ¿no arrojamos a 3 hombres? ¿Por qué entonces veo 4 caminando entre las llamas? Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Los llamó a salir, no tenían ni olor a humo, ni una sola quemadura. Ese día el fuego no consumió a los fieles, sino al orgullo del rey. Una vez más, Nabucodonosor proclamó: bendito sea el Dios de estos jóvenes, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Bendito el orgullo. Pero el orgullo aún no se había ido. El rey lo había visto todo, y aún así no se había rendido del todo, porque todavía se creía invencible, todavía pensaba que su reino era eterno. Hasta que Dios lo quebró, no con fuego, sino con una locura enviada del cielo. El orgullo es silencioso, se esconde detrás del éxito, de los aplausos, del oro, de la fama, etc. Nabucodonosor había visto milagros con sus propios ojos, pero en el fondo seguía creyendo que todo lo que tenía lo había conseguido por sí mismo. Entonces una noche Dios habló otra vez, y como siempre lo hizo a través de un sueño. El rey vio un árbol gigantesco tan alto que tocaba el cielo, su copa ofrecía sombra a los animales del campo, sus frutos alimentaba a todos los pueblos, su presencia dominaba la tierra. Pero de repente una voz del cielo gritó: derriben el árbol, corten sus ramas, expulsen a las bestias que se refugian bajo él, dejen solo el tronco, atado con hierro y bronce. Que su corazón de hombre sea cambiado por el de una bestia y viva entre los animales durante 7 tiempos. Desesperado, Nabucodonosor volvió a llamar a Daniel. Daniel escuchó y enmudeció. El mensaje era claro: mi señor, ese árbol eres tú, tu grandeza ha llegado al cielo, pero si no te arrepientes, Dios te quitará el reino, te echará al campo y vivirás como una bestia hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre todo. La reacción del rey: silencio y olvido. Pasaron 12 meses y un día, mientras paseaba por el techo de su palacio, Nabucodonosor levantó la mirada sobre su imperio y dijo con arrogancia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para mi gloria? Entonces del cielo descendió la sentencia. La voz que una vez soñó, ahora sonó real. Reino se te ha quitado, serás echado entre las bestias hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre los hombres. Y así fue. Nabucodonosor cayó en una oscuridad mental inexplicable. Su corona se deslizó de su cabeza, su mente se rompió. Huyó del palacio y vivió como un animal salvaje. Su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras, comía pasto, dormía en el campo, y durante 7 años nadie lo volvió a ver como un rey ni como un hombre. La gloria de Babilonia se mantuvo en pie, pero su rey, el más poderoso del mundo, yacía en la miseria, vencido por el Dios al que había desafiado. Pero lo más increíble aún estaba por ocurrir, porque incluso después de la humillación, Dios no había terminado con él. El final no sería de ruina, sino de redención. Si esta historia te parece interesante, te invito a suscribirte y deja tu me gusta, mi hermano. 7 años, 7 largos años de locura, de soledad, de oscuridad mental.
El rey que un día dominó naciones ahora se arrastraba entre el pasto como una bestia, con la mirada vacía, sin palabras, sin trono, sin alma. Pero Dios no había olvidado a Nabucodonosor. El castigo no era para destruirlo, sino para restaurarlo, porque a veces el único camino hacia la redención es pasar por el fuego de la humillación. Y entonces llegó el día. El cielo estaba despejado, el sol bañaba los campos, y en medio de ese paisaje silencioso, algo cambió. Nabucodonosor, cubierto de tierra y envuelto en su miseria, levantó la cabeza por primera vez en años y miró al cielo, no con arrogancia, no con orgullo, sino con quebrantamiento y asombro, y en ese momento la razón regresó. Lo primero que hizo no fue buscar su corona, fue adorar. Bendije al Altísimo y alabe al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las generaciones. Ya no hablaba de sí mismo, ahora hablaba de Dios, el verdadero Rey. Y como si el cielo respondiera a este acto de humildad, su reino le fue devuelto, sus oficiales lo buscaron, lo restauraron, y por primera vez fue más glorioso que antes. Pero esta vez no por su poder, sino por su testimonio. El hombre que una vez dijo, ¿qué podrá librarnos de mi mano?, ahora decía, todo lo que Dios hace es justo y verdadero, y a los que caminan con soberbia, Él puede humillar. Nabucodonosor fue transformado de rey conquistador a testigo viviente, de dictador orgulloso a adorador quebrantado, de un hombre que se creía Dios a un rey que reconoció al único Dios verdadero. Y así termina la historia del rey que lo tuvo todo, lo perdió todo y encontró lo único que realmente importa, la verdad que solo se ve cuando uno levanta los ojos al cielo, que es el amor y la gloria de Dios. Si esta historia te impactó, no te vayas sin dejar tu me gusta. ¿Qué parte de la historia te tocó más? Suscríbete para más relatos que no solo entretienen, sino transforman de Génesis a Apocalipsis.